¿Qué tal, queridos amigos? Pues acercándonos un poco más a ya casi los 80 podcasts que llevamos, el tercero de esta temporada de primavera. Y pues nada, complacida con nuestro invitado del día de hoy. Creo que pocas personas o pocos líderes son referente mío en cuanto a seguir, en cuanto a admirar y sobre todo cooperar, colaborar sin ningún pero, sin ningún tema. Pero más que yo decirles quién es y de qué se trata y lo que significa para su servidora, te doy la más cordial bienvenida, Pedro. Y pues bueno, este espacio yo sé que lo vamos a disfrutar muchísimo, agradecida porque hayas accedido a la entrevista y pues compartir mucho de lo que tú sabiamente sabes y no solamente porque eh, lo tengas en un currículum, sino lo vives día a día en carne propia, con evidencias, y eso se llama coherencia. Y este planeta lo que requiere es la conciencia y la coherencia. Sin antes yo poder acotar más cosas, porque ya lo sé, quiero que comentes, por favor, quién es Pedro Eloy Rodríguez. Bienvenido. Gracias, Noris, muchísimas gracias por la invitación, gracias por esa introducción también. ¿Qué te puedo decir? ¿Quién es Pedro Eloy Rodríguez? Yo siempre lo defino como loco soñador, que cree que las cosas se pueden hacer de poquito en poquito y que siempre estoy buscando, pensando también algo nuevo que puedo hacer, que pueda emprender y que de alguna manera pueda tocar también a otras personas o beneficiar de alguna manera tanto a mí como a otras personas. De carrera soy ingeniero en sistemas, aunque la vida me llevó por otro lado. Estoy dedicándome en los últimos años a dar capacitación y conferencias relacionadas con temas de experiencia del cliente, ventas, innovación y productividad. Y bueno, también liderando algunos proyectos e invirtiendo en algunos proyectos en algunas startups y liderando el proyecto de Líderes que Inspiran, que tú me hiciste el honor también de formar parte de todo este movimiento. Entonces, ese es Pedro Eloy, una persona que, como te digo, es un loco soñador, creyendo que las cosas se pueden hacer de poquito en poquito, pero se pueden hacer. Y que por ahí también está impactados, que eso ya también lo vamos a no dejarlo sobre el tintero y pues bueno, el evento para Colombia. Entonces, yo Ah, quisiera añadir un personaje ocuposo, ocupado y con muchas cosas las cuales no solo innovar, sino aportar al mundo. Y en la segunda pregunta, quisiera preguntarte sobre esos proyectos colaborativos que comentas, o sea, ¿de dónde surge y por qué esa intención de generar proyectos colaborativos, no solamente con el EQI, que ahora compartimos el libro, pero quiero llevarlo al final? ¿De dónde surge esa necesidad o esa idea de equipos colaborativos? Fíjate, Noris, que recientemente ha tomado más fuerza toda esta parte de proyectos colaborativos, economía colaborativa. O sea, como que en los últimos años tomó mucho más fuerza cuando vimos que empezaron a salir también empresas como un Airbnb, como un Uber, en donde inconscientemente estaban juntando personas para poder hacer algún trabajo y alguien dijo, yo los organizo, les consigo el cliente. O sea, casi todo, dicen por ahí la estadística que el 99% de las personas de una u otra manera estamos involucrados o beneficiándonos con algún proyecto colaborativo, aún sin darnos cuenta. Es decir, muchas veces no nos damos cuenta de esto. O Recientemente, como lo vivimos diariamente, pues simplemente lo usamos, ¿no? correcto. Plataformas. Es como un simple uso, pero ni siquiera te das cuenta. Por ejemplo, todos estos, tal vez algunos de los que nos están escuchando se les va a venir a la mente ese momento en donde tú dijiste, oye, pues este vestido de novia, ¿para qué lo tengo aquí guardado? Mejor déjame sacarlo, lo voy a poner a la venta a través de un Amazon, de un eBay o Mercado Libre o algo así. Bueno, en ese momento empezaste a hacer como una economía colaborativa y estás haciendo también como esta conexión de los proyectos colaborativos que se van juntando de poco en poco. Entonces, cuando tú ves a estas personas que sacan su ropa y zapatos y bolsas para ponerlos a la venta, pues es una forma de estar manteniendo también esta economía colaborativa y estar buscando cómo eficientizar recursos, ¿no? Que este es un tema que yo sé que a ti te apasiona y que te interesa muchísimo, pero realmente para allá van estos proyectos colaborativos. Y contestando
un poco a tu pregunta, yo creo que a mí, desde hace muchos años atrás, yo tuve la fortuna de empezar a trabajar para la empresa de Franklin Covey, que a lo mejor ubican algunos de los que nos están escuchando, el autor del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y desde ahí, como que empezó a surgir esta necesidad y esta valoración de juntar talento para tener mejores resultados. Stephen Covey definía la sinergia como 1 más 1 igual a 3 o más. Y entonces a mí se me quedó muy grabado esta parte de decir, oye, juntos somos más fuertes que por separado. Y cada quien brilla por separado, pero cuando nos juntamos todos, pues podemos hacer una lluvia de luces y eso es más o menos lo que me ha movido durante tiempo. Ahora tomó más fuerza, más proyección, porque se conectó todo esto de la tecnología y la economía colaborativa como tal, pero yo lo vengo arrastrando desde hace mucho rato, esta idea de juntémonos y ofrezcamos algo que puede ayudar, porque juntos somos más fuertes que por separado. Pues eso también puede ser convicción de valores, ¿no? Eh, si puedo ser metiche, ¿quién de tus papás lo hacía? O tu familia. Fíjate que los dos, de alguna manera, los dos de una manera u otra. Mi papá trabajó durante mucho tiempo en el área comercial y yo pues crecí como viendo cómo hacía como estas estrategias comerciales y cómo trataba al equipo de ventas. Era una fábrica de camisas y de ropa y creo que de una manera u otra, mi mamá, por ejemplo, con la parte también de la iglesia, de los grupos, de estar Ujú. cercana. Y entonces, como que lo vi también desde pequeño, esto que se veía en casa, pero hasta que entré a esta empresa que te digo, creo que confirmé el valor y el impacto que podía tener esto, ¿verdad? Y el poder de la vinculación, ¿no? Ujú, Pues bien, en base a esa experiencia, quiero hablarles y dar contexto estamos inclusive hace 2 podcasts, porque bueno, con Paul esta semana hablamos del planeta. Sin embargo, Karina y Karine hablamos sobre la economía del bienestar, en donde yo les comentaba y te cuento algo random. Este, mi líder de empresas B en Centroamérica, Carol Chinchilla, platicando así como amigas y le digo, pues el triple impacto. Me dice, ya es 5, no son 3. Y yo, ¿no? Entonces, finalmente vamos colaborando, co-creando y aprendiendo mutuamente y llegamos a este proyecto maravilloso que también está ya por lanzarse en Costa Rica como tal, o sea, como una iniciativa eh, y que es una oportunidad no solamente de comprender al planeta como una economía lineal. En este momento nosotros nos movemos bajo un régimen de economía lineal. ¿Qué quiere decir? Extrae recurso, explótalo, bótalo. Chao. ujú, No hay más. Y dicen, bueno, pero es que sí es reciclaje. Ok, no, solamente el 6% de eso extraído se recicla y lo reciclamos las mujeres, aparte de todo. O sea, que no son todos los involucrados que deberían de involucrarse, que son todos los consumidores. Y pues bueno, dicho sea de paso, este contexto no solamente vamos a hablar de economías emergentes, sino que está vinculado el tema de los proyectos colaborativos con esa economía colaborativa. ujú, Y sobre todo, en la pregunta siguiente es, ¿cómo se aprovechan mejor esos recursos? Es decir, ¿qué bondad tiene la economía colaborativa o los proyectos colaborativos en el sentido de optimizar no solamente los recursos tecnológicos, humanos, económicos, financieros? Y desde tu punto de vista, y también me compartías que habían datos interesantes de cómo iban a crecer en el 2050 ujú, y que al final, pues bueno, adelante. ujú. Fíjate que sí.
una de las grandes ventajas que tienen los proyectos colaborativos y la economía colaborativa es eficientizar los recursos y en todos los sentidos. Es decir, hay muchas formas en las que se están aprovechando los recursos y bueno, el ejemplo que poníamos hace ratito de poder la ropa, las bolsas, los zapatos, pasarlos a alguien que todavía tienen buen uso en lugar de quedarse ahí, que estén en el closet, pues es alguien que dejó de comprar ropa, alguien que dejó también de fabricarla. Entonces, la economía colaborativa tiene muchos impactos, desde cosas tan sencillas como pensar en esto de, oye, pues vámonos todos juntos en un auto porque vamos para el mismo lado y vivimos cerca, ¿no? Es decir, desde ese punto tan simple como decir, oye, ¿qué te parece si un día le toca el carro ponerlo a alguien para que pase por todos los demás y nos vamos a la oficina? Eso es un inicio, es un conato de estos proyectos de economía colaborativa válgame, eficientizan muchos recursos, pero adicionalmente podemos irnos hasta los grados extremos. Por ejemplo, todo el mundo o la mayoría debe de conocer estos programas como Shark Tank. Si tú Ujú. piensas bien, esto de Shark Tank es una forma de decir, oye, yo traigo una idea y la quiero presentar a la gente, que en este caso ahí hay 5 o 6 personas que pueden invertir en tu proyecto, pero que realmente lo que está sucediendo con esto es que tu idea la estás ventilando a una gran comunidad a través de la televisión. Y entonces Claro. puede ser que esos 5 no decidan invertir, pero mucha gente que vio empieza a buscar la marca, te empieza a buscar y a ofrecer esta parte de inversión. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que han ido a Shark Tank y que ninguno de los tiburones decidió invertir, pero los buscaron muchísimas personas y decidieron invertir, aliarse y hacer sinergia muchas otras personas que no lo hicieron ahí en vivo, pero que lo hicieron después. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que los recursos y las bondades que tienen estos proyectos colaborativos y economía colaborativa realmente son muchísimos y a veces no nos damos cuenta de todo el impacto que estamos teniendo de beneficio para la naturaleza, para el medio ambiente, para el planeta, para la gente, para simplemente la parte también de la salud, del desgaste, hay tantas cosas que se pueden aprovechar con estos proyectos colaborativos que creo que lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra visión como para darnos cuenta de cómo, dónde están y cómo se están aprovechando, ¿no? Hay un objetivo que es el 17º de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y precisamente habla de las alianzas. Y entonces totalmente de acuerdo con decías, bueno, posiblemente el planeta, le digo, totalmente el planeta, totalmente las personas y son lograr voluntades y a lo mejor aquí, porque ya abarcaste esta pregunta en relación a los sectores, eh, ¿cómo se ganan esas voluntades para hacer esas alianzas? O sea, ¿qué principio es el necesario para ganar esas voluntades? Fíjate que yo creo que el principio es reconocer que tienes algo que aportar y acercarte con las personas que también están de acuerdo en esto de, oye, tengo algo, tengo un talento, tengo una, porque, Nori, si lo pensamos bien, algunas veces el mayor deseo que tengo yo, es posible que para ti sea súper sencillo ejecutarlo, porque tú tienes los contactos, los conocimientos, la información, y a lo mejor yo no. Entonces, por eso es que existen tantos programas que no sé si has tenido la oportunidad de escuchar, pero les cuento, existen programas en donde juntan a personas y el único objetivo de esos talleres o de esos workshops son que cada uno diga cuál es su meta o su sueño más preciado en la vida. Y entonces la gente lo dice, lo anota, lo pone y todos los demás que están por ahí empiezan a observar cuáles son los sueños o las metas de las otras personas y de qué manera tú podrías ayudarle a alguien más para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces imagínate que alguien dijera, tengo el sueño de escribir un libro y bueno, tú sabes que yo tengo una editorial. Y entonces para mí sería a lo mejor muy sencillo poder estructurar ese sueño o esa meta. Entonces, se requiere voluntad, Nori, solamente las ganas de decir, oye, yo tengo algo que aportar y si el resto de la gente también está de acuerdo en aportar, ahí es donde se empiezan a hacer estas sinergias y estas uniones y se empiezan a hacer los proyectos colaborativos que benefician en recursos y que muchas veces también en la parte económica, ¿no? Se me vino a la mente ahorita, ubicas el WeWork.
¿no? Todos Sí, estos espacios. claro. Bueno, De hecho, yo tuve un espacio de coworking en Costa Rica. ¿así? ¿Tú como dueña? Sí, Ah, mira, qué interesante. Bueno, ese es un excelente ejemplo de un proyecto colaborativo con economía colaborativa. En lugar de hacer que muchas personas construyan o vayan y renten en una propiedad en donde ocupan una habitación, pero tienen otras tantas sin ocupar, pero el clima o el aire acondicionado está prendido para poder enfriar todo el espacio. Y, bueno, a alguien se le ocurrió esta idea de ser mucho más eficientes, tener un espacio en donde la gente pueda llegar. Ahí, entonces, te fijas el impacto que tiene y dónde podríamos estar viendo cómo se saca ventaja de muchos de los recursos. Entonces, la única cosa que se necesita es tener las ganas de aportar algo que tú sabes a alguien más. Y cuando encuentras a otras personas con las mismas intenciones, se generan estos proyectos y estas grandes tribus y comunidades. sí, de hecho, esa es yo creo que una de las experiencias maravillosas en relación a el generar cualidades y voluntades, pero sobre todo tener vocación de ayudar, o sea, es decir, genuino, porque si las personas no son auténticas y tienen la doble moral de te ayudo para ver qué saco, creo que Ujú. eso es algo como que hay que agarrarlo también a pincitas en el sentido de vocación de servicio. Entonces, hay una frase también que se dice es que el profesional que no está dispuesto a servir no sirve para ser profesional. Punto. Es decir, si no tienes esa voluntad. Y pues bueno, de aquí llego a la siguiente pregunta, que es cómo los proyectos colaborativos pueden ser ejes medulares para garantizar la equidad y la justicia social. Fíjate que me dejaste pensando un poquito con la última frase que dijiste y ahorita vamos a este punto que me preguntas, pero efectivamente la naturaleza humana, Noris, es esta parte como de, oye, y si te doy algo, pues yo qué voy a recibir. Esto es como algo natural, ¿no? Es esta parte de, pues yo doy, pero qué voy a recibir. Cuando se hace esta parte de los proyectos colaborativos, tú sabes que juntándote con las personas que también traen esta intención de aportar, en algún momento te va a tocar a ti también. Yo siempre pongo este ejemplo de si tengo un pastel de chocolate y lo andamos compartiendo, pues evidentemente cuando tú tienes el pastel y le das una rebanada a todo el mundo, cuando estas otras personas tengan un pastel, también te va a tocar a ti una rebanada, ¿verdad? Entonces es como esta mentalidad de abundancia que creo que es muy importante, pero es muy interesante que hayas sacado el punto porque creo que lo tenemos que tocar. O sea, tendríamos que tocar este punto de que la naturaleza humana nos dice, oye, si yo te estoy dando algo y qué voy a recibir yo a cambio, ¿no? Y entonces en estos proyectos colaborativos se sigue manteniendo esa esencia con la única diferencia en que tú no estás esperando de inmediato ese retorno, sino que sabes que en algún momento te va a tocar este beneficio, en algún momento vas a encontrar una persona que te puede ayudar a llevar a cabo esta meta, este proyecto, este sueño, ¿verdad? Y creo que eso es interesante también para que la gente no piense que esto es algo como solo romántico, ¿no? En donde, solo la gente que está dispuesta a dar sin obtener nada a cambio es la gente que puede. No, no, es decir, todos estamos conscientes de que necesitamos, yo te ayudo, tú me ayudas y esto es parte de la sinergia. Sin embargo, lo único es que tenemos que tener en mente que la prioridad no es primero dame, sino es primero entrego. Y luego me va a llegar, ¿verdad? Ese sería como la moraleja o el punto. Muy bien, perdóname, Noris, que O el que da, recibe, ¿no? correcto, correcto. El que da recibe, tarde que temprano vas a recibir, pero la mayoría de la gente traemos siempre el primero dame antes de, y esto funciona un poquito al revés. Es como, oye, te doy, y mira, lo vemos en las redes sociales. Los mayores influencers en las redes sociales es gente que ha aportado mucho valor, mucha información de valor, y es por eso que la gente decide seguirlos, ¿verdad? Y decide conectarse con estos Claro. perfiles o estas personas. Perdóname, Noris, que me dejaste pensando en este punto que cerraste el punto anterior. Y repíteme, por favor, la pregunta de este nuevo punto. Sin problema. Yo creo que están las preguntas formuladas, pero sobre la marcha también van agarrando su contexto. Correcto. Entonces, no te preocupes. El tema de los proyectos colaborativos, ¿de qué manera ayudan a garantizar la equidad, la inclusión y la justicia social? Fíjate que yo creo que
con esta apertura de la cual estamos hablando, que la gente se suma a los proyectos colaborativos, mucha de la gente que decide sumarse a esto, pues es gente que ya trae una conciencia diferente, ¿no? Digo, yo sé que tú has venido peleando y luchando por esta igualdad y por la parte de la sustentabilidad y por todo, o sea, y que yo creo que más que nadie, la gente como tú que está empujando fuerte esto, es la que sabe que está remando casi casi contracorriente, porque hay un porcentaje tan pequeño de gente que está también como ubicada en este tema, que es un 98% que está remando en contra. Yo creo, en forma personal, que quienes se suman a estos proyectos colaborativos y estas iniciativas de poder hacer como esta sinergia y estas tribus con un propósito en común, con una buena finalidad, siempre traen esta conciencia abierta de la igualdad, la inclusión, el abrir espacios, dar oportunidades. Y mira, esto lo podemos ver, la mayoría de las empresas que están haciendo estos proyectos colaborativos como el WeWork, como un Airbnb, como todas estas plataformas de Uber o las plataformas de venta de alguna cosa de lo que está usado, tú lo vendes. Si lo piensas bien, muchas de estas empresas están trabajando con personas que tienen discapacidades o capacidades diferentes o con personas que a lo mejor no tienen, no sé, la misma oportunidad para tener una movilidad, pero le dan un espacio para trabajar desde casa. Están prestando mucha atención a la igualdad respecto a la parte de, oye, la misma cantidad de mujeres como hombres que suban, que tengan el liderazgo, que tengan los puntos o los puestos clave que puedan dirigir. Entonces creo que nos están educando estos proyectos colaborativos, Nore, ¿no? Esta es la percepción que yo tengo, que de alguna manera cuando tú ves que empiezas a hacer sinergia con otros y ves que se empieza a sacar mucha ventaja del estar reunidos, empieza a abrirse esta conciencia de decir, oye, seamos más justos, seamos más igualitarios, demos más oportunidades, abramos la oportunidad a quien no tiene la posibilidad. Y creo que se está dando de poco en poco, porque sé que tú me vas a decir que está remando contracorriente con el 98%, pero creo que de poco en poco se está abriendo más posibilidad a esta nueva forma de mentalidad y de pensar y de hacer sinergia y hacer equipo. Espérame, el que tengo aquí, este terrorista, está en el segundo. Es Ten- que soy mamá de tres, entonces Tenemos exactamente cuando terroristas. mami tiene que grabar, se agarran. Es la Hay ley una de Murphy. necesidad. No, no te preocupes, muy bien. Es Es de parte mamá de. la atención. Háblame de líderes que inspiran. Líderes que Inspira fue un proyecto que nació en medio de la pandemia. Este proyecto fue como una idea de decir, oye, hay tanto talento que está encerrado en su casa, vamos a retarlo a que haga algo y que nos pueda compartir conocimiento. Se me ocurrió un día estando en el encierro de la pandemia, estábamos casi al final del primer año de que que estaba con esto de la pandemia y estos encierros. Y yo invité a algunas personas para que escribieran capítulos de un libro con la idea de hacer un libro colaborativo. Yo venía de haber escrito un libro de forma individual que me publicó una editorial y viví la experiencia de escribir. Entonces como que dije, oye, qué bonita experiencia, pero como ya te dije y como sabes, mi mente siempre es como se lo cuestiona todo y como que yo decía, oye, siempre he pensado que qué aburrido tener que comprar, por ejemplo, un libro y leer, no sé, 400 páginas del punto de vista de una sola persona, ¿no? Entonces, como que yo decía, oye, yo necesito que me comparen las ideas, los criterios, los puntos de vista, ¿no? Entonces, así fue como nació esta idea de hacer un libro en donde invitáramos a varias personas que fueran expertos en una disciplina. Entonces yo dije, si le damos al lector 10 puntos de vista, por ejemplo, sobre gente que habla del liderazgo o gente que habla del crecimiento personal, oye, pues qué riqueza tan interesante el que alguien pueda comprar un solo libro y que en ese libro tenga como lo mejor de 10 personas, que luego se convirtieron en 15. No sé por qué se convirtieron en 15, Noris, pero todos los libros de líderes que inspira tienen 15. Me han hecho esa pregunta y ¿por qué 15? Y no sé la respuesta, no sé en qué momento llegó 15. Bueno, Este, cinco más uno, seis, se llama tribu. El 6 viene a generar comunidad y familia. ¿A También poco? digo, puedo dártela el resultado por numerología,
pero el 6 genera tribu, genera armonía, genera amor comunal, Mira. entonces por ahí tiene que ver. Por ahí yo creo que va. Ujú. Entonces, así nació con la intención de hacer un primer libro o dos libros, pero cuando vi que había muchísima gente, y estamos hablando de profesionales, de gente, pues gente de tu nivel, ¿no? Que aceptaron este proyecto y decían, oye, traigo información que quiero compartir con la gente. Empezó a sumarse personas que son directivos de empresas, coaches, consultores, speakers, algunos artistas, algunos influencers que empezaron como a sumarse a la idea y bueno, lo que nació pensando en hacer uno o dos libros, pues 2 años después llevamos 21 libros, ¿verdad? Es decir, tenemos Wow. a 315 personas de 19 países que se sumaron en este proyecto colaborativo que de alguna manera también está ligado con la economía colaborativa, porque le Claro. permitimos al lector comprar un solo libro y tener la oportunidad de escuchar 15 puntos de vista de algo que le interesa, ¿no? Entonces, tenemos temas desde la venta hasta la espiritualidad, ¿no? Es decir, así tan amplio como eso. Mi más profundo respeto por ti, porque manejar 315 personas, egos, liderazgos, estilos y además que son de diferentes regiones, culturas, creencias, etcétera. Mis respetos para ti. Y curiosamente, fíjate, estábamos hablando del tema equidad e inclusión y mis chiquillos están atrás. Entonces, quiero retomar esa parte del cómo afecta no solamente el no incluir a las mujeres, sino los retos que tenemos al día a día. Si bien es cierto, soy profesional, pero también se vuelve un reto también tener otros roles como el de ser madre, ¿no? Y que de pronto hay que balancear todo lo que sucede alrededor de ello. Y sin miedo a equivocarme, quiero pensar que hay más mujeres que hombres escribiendo, ojalá, o que sea equiparado o que son, en Costa Rica se les dice, se dice que somos las bombetas, o sea, que andamos metidas en todo y queremos hacer todo. Algunas somos más metichas que otras, pero ¿cuántas mujeres y cuántos hombres de esos 315? ¿Tienes una idea? Fíjate, Solo sí, por tenemos curiosidad. el dato y bueno, como tú sabes, como el movimiento de las mujeres ha sido un movimiento muy fuerte, se tuvo la iniciativa de hacer unos libros especiales de puras De mujeres. mujeres. Y entonces hay dos libros, dos ediciones especiales de puras mujeres. Uno está dedicado a historias de vida, es decir, mujeres que cuentan algo que se sobrepusieron a algo difícil, y por el otro hay otro libro de mujeres de desarrollo profesional, es decir, mujeres diciéndole a otras, oye, puedes emprender o puedes hacer muy bien tu trabajo. Entonces, esto desbalancea un poquito, porque ahí tenemos a Claro, 30 mujeres que entraron en esas claro. dos ediciones y en todos los otros libros, que son los otros 19, hay hombres y mujeres. Sin Mm, embargo, después de sacar las cuentas, tenemos aproximadamente un 59% de mujeres, es decir, estamos muy igual y o sea, el resto son hombres, estamos muy, muy cerca. La diferencia, pues, está en estas dos ediciones que sumaron por ahí claro, 15, a 15 y 15, que fueron 30 mujeres, que a lo mejor descompensaron un poquito, pero en la mayoría de nuestros libros tenemos la cantidad muy, equiparado. muy parecida entre hombres y mujeres. Hay algunos temas en donde hay más hombres y algunos otros temas donde hay más mujeres, como por ejemplo la espiritualidad, ¿verdad? En estas Claro. ediciones tenemos más mujeres, pero tenemos otros temas como por ejemplo ventas y negociación, en donde hay más hombres también. Entonces, estamos muy, muy igual, muy a la par, ¿eh? Y sin haberlo planeado, ¿eh, Noris? Porque no fue así de, Así como random. fue muy random ¿Sabes y qué valdría sucedió. la pena en algún momento tener otra charla? Súper bienvenido de cómo funciona el arquetipo de comportamiento de liderazgo femenino y masculino, porque obviamente es muy común y al igual los temas asiduos, ¿no? Yo voy a compartir cuál es Claro, el libro en el mira, cual colaboré les conté de este arranque, se hicieron los primeros dos libros y en el tercer libro fue donde recibiste la invitación a formar parte de Líderes que Inspira y que nos hiciste el honor también de escribir en este libro. Es Liderazgo Ágil y es el libro y número 3 de la colección de 21 libros que tenemos. orgullosamente. Ujú. Pues aparte de no solamente conocernos, pues de ahí la editorial PER, que finalmente
dirige esta propuesta de valor, pues me apoyé con ustedes para lanzar también el mío Correcto, eh, de empresas manera, inteligentes y sostenibles. de Bestseller, por manera cierto. individual y en tres categorías. Y lo estoy diciendo de una manera importante porque para mí, inclusive personalmente, digo, se me ocurrió lo que iba a pasar, pero resulta que de las tres categorías, pues soy la única mujer es hispanohablante hablando de sostenibilidad, no como solo dato o métrica, sino vinculándolo a la empresa. Estoy hablando de arquetipos cerebrales, que no sé qué tienen, que está saliendo solo el otro día me decías, no, es que hay que hablar de equidad, de tal. Digo, bueno, este, en mi caso me quiero desmarcar a que no solamente voy a hablar de mujeres y nuestros retos, sino apoyar también, o sea, la distinción que quiero con este libro es que el género masculino sepa cómo hacerlo y acompañe no solamente desde la perspectiva de lo que sucede en cuestión eh, femenina, sino la importancia de la inclusión de ambas partes, o sea, que ambos somos necesarios y que ambos contribuimos a este planeta y afrontamos retos. Yo, por ejemplo, precisamente en la mañana estaba hablando con un profesor y le dije, mira, eh, no solamente estoy con empresas, estoy haciendo con la fundación que presido desde hace 7 años, lo que voy en este año con chicos de 15 a 18 años, pues solamente en estos 4 meses ya llevo casi 1,000 impactados con prevención del delito y equidad de género, derechos humanos. Entonces, son acciones que va desde los más pequeños hasta los más grandes, pero todo se tiene que enseñar, todo se tiene que incluir y que tener un estandarte, pues bueno, felicito mucho también a LQI porque eso es importante. Todos tenemos algo que decir desde la trinchera que tengamos, desde el comportamiento que usualmente tengamos, pero enhorabuena que tengas esa intención de darle voz a 315 personas líderes en 9 países y eso es mucho, muy loable. Y pues bueno, 19 países, Nori, y déjame 19 decirte que perdón. tenemos 1,200 personas Guau, anotadas en la lista queriendo formar parte de algún libro y de la comunidad de líderes que inspira. wow. Pero el trabajo fue tanto que tuvimos que parar para hacer un alto, porque esto era mucho, ¿no? Era mucho trabajo. Pero hay mucha más gente interesada en seguir sumando y eso creo que vale la pena también rescatarlo, porque la naturaleza Claro. humana está despertando a esto, de hacer sinergia, de hacer equipo, de ayudarnos, de apoyar a otros. Y bueno, pues qué mejor que tengamos por aquí la puerta abierta para hacer esto. Y sobre todo, pues bueno, de manera ordenada, de manera eh, humana, ¿no? Gentil y con el principio de servicio que siempre lo voy a evocar. Estamos por terminar nuestro podcast, que al igual siempre tenemos cosas que decir y es un placer charlar contigo, Pedro. Gracias. Me gustaría que me ayudes a hacer un cierre poderoso en relación a el cómo las personas, más allá de solamente que te escriban y que quieran también escribir, porque, ¿verdad? Todos tenemos algo que decir y ojalá provoquemos y generemos como un día como hoy, el que hayamos más lectores que escritores, que en el planeta hispano hay más escritores que lectores, eso es cierto. Pero con ese ánimo, ayúdame a hacer un cierre poderoso de proyectos colaborativos, de todo lo que tanto estás haciendo, que está dando resultados, que está impactando ya, que viene otro evento para Colombia, vienen eventos inclusive para Costa Rica que lo estamos diseñando, retiro, en fin. Entonces, para personas inquietas, pues hay muchas cosas que trabajar. ¿Me puedes ayudar con un cierre poderoso, por favor? Bien, no sé qué tan poderoso va a ser, pero voy a tratar de hacer un cierre. Por un lado, con esto que dices, la gente que nos está escuchando y que está interesada en formar parte de la comunidad, en la página de líderesqueinspira.com, arriba hay un botón que dice deseas inspirar y ahí hay un Google Form en donde pueden tener como el registro y donde nos pueden decir cuáles son los temas que les mueven o los temas en donde quieren aportar y cuando vayamos juntando a estas 15 personas de algún tema, los vamos a buscar para convocarlo, ¿no? Este año Que no también es está impactados, por cierto, no hemos hablado de impactados.
que parte del cierre iba a mencionar algo de esto, ¿no? Por el otro lado, también decirles que aunque ahorita no estamos escribiendo libros porque estamos en la parte de la consolidación, vamos a retomar la escritura de los libros en el siguiente año. Impactados, como bien lo mencionas, es una convocatoria que sacamos también para que la gente pudiera con un único precio tener acceso a toda la información. Y se llama así, impacta número 2.com, y de alguna forma está evocando a cuánta gente puedes impactar de manera positiva. Y ya cuando entren y lean por ahí van a encontrar el sentido de por qué el número 2 está teniendo tanto realce. Para el cierre, yo me gustaría decirle, Nori, a la gente que nos está escuchando, que, que en verdad el mundo está cambiando y que nosotros tenemos que cambiar con él. Y cuando tienes la oportunidad de darte cuenta que tienes un talento o un don o una oportunidad de ayudar a alguien más, y que cuando te das cuenta que ponerlo al servicio de los demás empieza a abrir las puertas también para ti en muchos sentidos, entonces empieza a cambiar un poco la forma o la mentalidad antigua que teníamos, en donde siempre era sacar una ventaja o un beneficio. Mi cierre poderoso sería invitar a la gente a que aporte, a que dé, y que después que empiece a dar y que empiece a aportar y que empiece a compartir, se dé cuenta de cómo la vida se encarga de regresar estos beneficios. Esta película de Cadena de Favores, que tal vez algunos tuvieron la oportunidad de ver, en donde el único objetivo era yo te ayudo y tú ayuda a alguien más, esa esencia detrás de cada una de las cosas que hagamos puede cambiarle la vida a muchas personas, pero sobre todo puede cambiarnos la vida a nosotros, porque en verdad empiezas a fluir de una manera distinta y todo alrededor camina de una manera diferente cuando estás dispuesto y conectado con la idea de ver a quién puedes ayudar, y se regresan los beneficios y las bendiciones de una u otra forma hacia ti. Excelente y tal cual, mejor dicho, te agradezco muchísimo, Pedro, el acceder a colaborar, a co-crear conmigo esta tarde, de verdad, mucho, muy poderoso. Y pues nada, también agradecer a tus iniciativas, a ese talento que también tienes y pues bueno, todo ese impacto desde Monterrey hacia el mundo. Así Muchas que, gracias. pues nada, queridos amigos, esto fue un verdadero placer conversar con Pedro y sobre todo poner sobre la mesa las nuevas tendencias y por qué son importantes las economías emergentes para generar un mundo mejor. Que pasen buena tarde.